Bienvenidos y bienvenidas todos a este segundo episodio de Conversaciones Espaciales. En este capítulo hablaremos de el uso de las tecnologías espaciales para beneficio de la humanidad y de la sociedad chilena. Mi nombre es Janina Bacheliere, cientista político y miembro de la Fundación Espacio Australis. Hoy me encuentro con tres grandes invitados. Nuestra primera invitada es Irlanda Mora, ingeniera en geomática. Bienvenida. Muchas gracias. Nuestra segunda invitada es Carolina Martínez, geógrafa. Bienvenida, Carolina. Hola. Y nuestro tercer invitado es Pablo Salucci, geógrafo. Bienvenido, Pablo. Gracias. Nuestros tres invitados tienen dos cosas en común. Primero, ocupan la tecnología espacial para estudiar fenómenos ambientales que tienen distinta incidencia y distinta influencia en la sociedad chilena. Y en segundo lugar, todos abogan por políticas públicas basadas en evidencia o basadas en la ciencia. Comenzaremos por Irlanda. Irlanda es ingeniera en geomática de la Universidad de Concepción y magíster en ciencias antárticas con mención en glaciología de la Universidad de Magallanes. Se especializa en la coordinación de logística de expediciones científicas y de turismo en Patagonia y en Antártica. Es consultora en glaciología y análisis espacial. Realiza investigación científica y docencia en turismo, cambio climático, medio ambiente, criosfera en ambientes de montaña y zonas polares. Irlanda, el otro día me comentaste que en Chile tenemos un problema. Y este problema es que nosotros no conocemos el funcionamiento de nuestra cordillera. Cuéntale a nuestros auditores por qué es importante este desconocimiento y por qué nos debería importar el conocimiento de nuestra cordillera. Bueno, te saludo nuevamente. Hola a Pablo y a Carolina. Bueno, y también a Janina. Contestando a tu pregunta, claro, o sea, en Chile si tú le preguntas a la mayoría de las personas si conocen la montaña o cómo funciona la montaña o si la montaña, qué características tiene, muy pocas la manejan. Nuestras montañas tienen ecosistemas que son específicos. Todas las montañas están distribuidas entre distintas latitudes, acá Carolina y Pablo lo saben muy bien, por lo tanto tienen características que son propias de cada zona. Ahora, sin ir más lejos, citando la noticia de ayer del descubrimiento de un nuevo volcán, claro, eso también es algo que nos dice realmente estamos recién conociendo cómo funcionan nuestras cordilleras y de qué están compuestas. ¿Qué tecnologías espaciales ocupas para resolver esta falta de información? En mi caso, por ejemplo, utilizo imágenes satelitales, imágenes ópticas principalmente. He trabajado con radar, pero me centro más en imágenes ópticas. Eh, He trabajado principalmente, últimamente, perdón, también con imágenes de drones, que son otro tipo de soluciones que te dan muy buenos resultados cuando quieres obtener características específicas de un sector. Sin embargo, volviendo a las imágenes, son bastante útiles, son bastante necesarias para poder ver características que no puedes ver en terreno, ¿cierto? Porque tienes una visión mucho más expandida, ¿cierto? Del lugar. Entonces eso te puede ayudar mucho más a discernir qué logísticas vas a utilizar o cuántos días vas a poder estar en terreno. En el caso de la glaciología se usa para eso. Perfecto, muchas gracias. Quiero saber también un poco más, si me pudieras comentar, del impacto del desconocimiento de esto para los pueblos que viven cerca de, a lo mejor, las zonas cordilleranas. Mira, me pasa que, bueno, yo soy de una zona cordillerana, soy de Chillán, de la cordillera. O sea, me pasé casi todo el tiempo en la cordillera, mis abuelos son de la cordillera de la costa, estamos rodeados de montañas allá. Y pasa que la gente que vive cerca de la montaña conoce cierto tema de herencia y por estar eh, conectado con el sector. Ahora bien, no conoce ciertos parámetros más científicos, ¿cierto? Temas un poquito más complejos que los vemos nosotros ya que estamos estudiando algo preciso. Eh, Sin embargo, claro, o sea, si la gente conociera cuál es el rol de la montaña, por ejemplo, en el tema hídrico, o
bueno, principalmente en el tema hídrico, podría tener un poco más de conciencia en cuanto al tema de la planificación, por ejemplo, de tomar en cuenta aquellas características biológicas, qué sé yo, que tenga cierto sector, y poder aprovecharlas mucho más. Y no quizás hacer proyectos, ponte tú, que, que vayan en prejuicio de, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero yo creo que ahí falta un pequeño esfuerzo por abrir un poquito más el conocimiento hacia las montañas, en toda índole. Cuéntanos un poco más sobre este rol hídrico que mencionabas anteriormente. Bueno, las montañas, bueno, voy a tratar de ser no tan cuadrada las cosas. Bueno, el rol hídrico que tienen es el que la mayoría de las montañas que tenemos nosotros en Chile, por la altura y por las características, son receptores, ¿cierto? Son acumuladores de nieve. Y esa nieve se convierte luego en glaciares, que eso nos permite tener escorrentías de agua, ¿cierto? Que finalmente se convierten en ríos y eso nos sirve a nosotros para consumo humano, para la agricultura, eh, para, eh, para admirar, ¿cierto? Para contemplar la naturaleza, es bonito mirar un río, ¿cierto? Un río libre, y también para la generación de energía eléctrica en algunos sectores, ¿verdad? Entonces, es importante conocer ese rol hídrico que cumple una montaña, eh, y que obviamente, aunque tenemos otro tipo de relaciones, ¿cierto? Que no están conectadas 100% a la acumulación de nieve o a la generación de glaciares en los sectores, también tenemos montañas que absorben mucha humedad, como por ejemplo las cordilleras de la costa, ¿cierto? O montañas que están en una cota mucho más baja. También son receptoras de humedad, también mantienen, ¿cierto?, acumulada esta cantidad de agüita que en épocas de sequía, al igual que los glaciares, son eh, un salvavidas, ¿cierto? Son los aportes hídricos más importantes que se generan en esas épocas. No sé si lo expliqué bien, no quise ser tan cuadrada para No, explicar esto. perfecto. Estuvo perfecto. Sí, solamente me gustaría saber un poco de que nos explicaras y le explicara a nuestro público de tu trabajo, el trabajo que tú haces para conocer estos depósitos de agua. Bien, el trabajo es una logística que no es fácil. Acá los colegas también, yo creo que van a sentar con la cabeza que no es fácil estudiar las montañas por el difícil acceso de algunas, ¿verdad? Creo que en Santiago también ustedes están edificando, tienen edificaciones que están sobre la cota 1000, entonces, pues bueno, en algunos sectores no es fácil. Por ejemplo, en la Patagonia, acá nosotros, por ejemplo, para poder ir a campos de hielo, a Campos de Hielo Sur, tenemos que viajar a Puerto Natales, una logística tanto por tierra y por agua, también en algunos sectores hay que navegar, hay que pasar ríos, hay que pasar frío también, y los días son limitados, por lo tanto, tienes que aprovechar muy bien el tiempo para hacer las mediciones precisas y, y ojalá salir airoso del intento. Eh, he podido participar en algunas campañas donde no tienes buenos resultados y te tienes que venir antes, o el tiempo cambia de manera abrupta. Eso pasa mucho en Cordillera Darwin. Ahora con el tema del cambio climático también se han incrementado algunas cosas, algunos cambios más bruscos, y a veces las ventanas duran un poquito menos. Pero eso es otro tema. Eh, Respondiendo más a tu pregunta, sí, esa es la logística que se hace, esa es una logística tanto por tierra como por agua, es complicada, pero no es imposible. Eh, si yo comparo las montañas de la zona centro, donde ustedes yo creo que conocen un poco más, ahí las distancias son más cortas, pero también hay ciertas características que son el frío, que requieren un equipamiento, que es un equipamiento específico, un equipamiento que no es barato, que es caro, la ropa que tienes que utilizar para trabajar en altura estático es un poquito cara, pero te va a mantener con vida, digamos, trabajando. Y el equipamiento también de imágenes es específico igual para trabajar en ese sector. Están tanto imágenes que son gratuitas, como también tenemos elementos que son pagados. Tenemos de las dos opciones, dependiendo de lo que tú necesites.
como para no irme para otro lado, hablando de la India. Sí. Irlanda, también me interesa de tu trabajo, cuando conversábamos, me interesó mucho la nueva metodología que creaste. No sé si creaste, pero por lo menos desarrollaste una metodología bastante innovativa, que me comentaste que era a bajo costo y que puede tener bastantes repercusiones para también el sector público, privado, que quiera conocer más sobre estos fenómenos. Háblanos un poco sobre eso. Hablando un poco sobre el trabajo de investigación del magíster, a eso te refieres, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, desarrollé no es no he descubierto la rueda, nada, pero solamente utilicé imágenes gratuitas, que son las imágenes de Landsat, para hacer un historial, ¿cierto? Un monitoreo de cómo se comportan los neveros en Bahía Field. ¿Por qué, primero que todo, preocuparse por cómo se comporta un nevero? Porque un nevero estacional es quien, antes de que se convierta, obviamente, o pase a ser glaciarete, ¿cierto? Que está dentro de la clasificación de glaciares, los neveros son importantes porque también son eh, importantes en el rol hídrico, ya que brindan, ¿cierto?, cantidad X de agua a las escorrentías de las cuales se provee cierto tipo de población. En la Antártica es importante porque en Bahía Field hay ciertas épocas que son en el verano austral, no tienes nieve en las islas, digamos antes de llegar a la península. Entonces era importante, por una parte, saber si había neveros estacionales en el tiempo, si ese nevero en algún momento se puede perder y de dónde sacamos agua. Ya, por otra parte, los neveros también mantienen, ¿cierto?, la temperatura del suelo, y en ese sector en específico protegen al permafrost, ¿cierto? Protegen a la capa activa, ¿cierto?, que mantiene el permafrost, que es el estado térmico. Entonces, nosotros queríamos saber cómo habían evolucionado estos neveros justo en la época de verano. Entonces, nos vimos en la encrucijada de que las imágenes son caras. Tenemos imágenes gratuitas, históricas, que son de Landsat, y queríamos probar si es que el clasificador por objeto de cierto programa en específico se podía utilizar con estas imágenes y podíamos tener una buena aproximación, ver algo, ver si realmente estos neveros desaparecen en el tiempo o siempre son constantes, etc. El tema es que utilizamos imágenes Landsat 5, 4, 5, 7 y 8, que fue el stack de imágenes que pudimos encontrar, digamos, un poco más claro, sin nubes, porque en esa zona hay muchas nubes, los sensores de Landsat tienen bastantes errores, centrándose en Landsat 5 al 7. Entonces, de 105 imágenes que bajamos, terminamos procesando 45 y nos sirvieron 10. 10 para... Entonces eso igual fue harto trabajo, pero pudimos obtener un historial de dos neveros específicos que están en la meseta norte y meseta sur de Bahía Field, que permanecen en el tiempo, desde el año 75 en adelante, porque también tuvimos que utilizar otras imágenes para no procesarlas, pero sí para la clasificación visual, que es sumamente relevante, porque es súper difícil también acceder a la isla, no es fácil sacar un pasaje a Antártica. Entonces utilicé un poco la ayuda de estos vuelos del año 75 al 69, y pudimos identificar dos neveros que prácticamente tienen una dinámica específica, que obviamente se las da la geografía del sector, la topografía del sector, perdón, donde los encierra en cuenca y hacia el sur, hacia el suroeste, ¿cierto? Permaneciendo por mucho tiempo. Ya, esta investigación se había hecho anteriormente con imágenes de radar, eh, y ahora se hizo con imágenes blancas. Es como un resumen de lo que vimos, pero Muchas gracias, para no Irlanda. aburrir. Nuestra segunda invitada de hoy es Carolina Martínez. Ella es geógrafa,
magíster en Geografía con mención en Recursos Territoriales por la Universidad de Chile y doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es académica del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora principal del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, chair de la Cátedra UNESCO Cousteau, formación de especialistas en ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de la zona costera, e investigadora asociada del Instituto Milenio en Socioecología Costera, SECOS. También es jefa del programa de Magíster en Geografía y Geomática, UC, y del Diplomado en Reducción del Riesgo de Desastres, Prevención y Gestión de la Universidad Católica. En 2019 funda el Observatorio de la Costa, plataforma técnico-científica que busca servir de puente entre la ciencia y la comunidad. Se ha especializado en evolución costera, morfodinámica de playas y riesgos costeros, con aplicaciones a la planificación territorial y políticas públicas. Auditores, escuchen esto. Casi un 80% de las playas en las zonas norte, centro y sur de Chile presentan erosiones, según el estudio de determinación de los impactos del cambio climático en las costas de Chile. Este estudio fue desarrollado por un conjunto de especialistas de diversas universidades, entre las cuales estaba nuestra invitada, para el Ministerio del Medio Ambiente en 2019. Carolina, ¿nos estamos quedando sin playas? ¿Qué está sucediendo? Sí, hay un cambio muy violento que están afectando a nuestras playas desde los últimos 10 años, yo diría, que coincide con una mayor recurrencia e intensidad de las marejadas, que es un oleaje extremo que ha estado dañando mucha infraestructura y está provocando muchos cambios morfológicos violentos. Desde 2015 tuvimos un gran evento, perdón, un gran evento en Valparaíso que dañó mucha infraestructura costera, hubo sobrepaso incluso hasta las avenidas principales, las avenidas más cerca de la costanera, y se provocaron socavones y una serie de afectaciones que después con los siguientes años se propagaron al norte y al sur. Quizás esos daños fueron un poco invisibilizados porque en el sur de Chile, por ejemplo, el Golfo de Arauco, la infraestructura no está tan cercana a la playa, no se han generado quizás costaneras tan invasivas o proyectos inmobiliarios tan invasivos como ocurre en estas playas acá que tengo la foto, y donde tenemos la mayor aglomeración o conglomerados urbanos que forman nuestras áreas metropolitanas. Y estas afectaciones también han ido llegando al norte, y por eso fue algo muy impactante hacer un diagnóstico general a nivel nacional que no se había hecho hasta la fecha. Habían esfuerzos para determinar erosión costera en Chile, pero eran esfuerzos bien puntuales en ciertas áreas, y la ventaja es que este estudio tomó 46 playas, estandarizó de alguna manera las bases de datos, principalmente usando fotografías aéreas de vuelos bajos, y estableció entonces esta conclusión de que el 80% están con una erosión alta, que implica que retroceden 1,2 metros por año para los últimos 40 años, porque el estudio se hizo considerando los años 80 a la fecha. Entonces son varias décadas de comportamiento que pudimos analizar para establecer una tasa promedio de cambio, y esa tasa promedio de alguna manera llama la atención que necesitamos un cambio en la forma de usar estos recursos y un cambio en las formas de ocupar el territorio costero. ¿Por qué nos debería importar esto? ¿Por qué es importante conocer esto para la población local y para Chile en general? Bueno, por varias razones en general. Las más importantes es porque la costa, si bien es un territorio de menor superficie si lo comparamos con el resto de los territorios a nivel continental, alberga cerca del 80% de los servicios ecosistémicos que provee el planeta, por parte de la naturaleza. Por lo tanto, siempre históricamente ha sido un lugar de muchos intereses, de muchos contrastes también, porque en la costa se han fundado grandes civilizaciones, están las grandes metrópolis a nivel mundial, está también la mayor pugna por intereses, porque en un espacio muy pequeño pueden coexistir, por ejemplo, actividades portuarias asociadas también a pesca,
también actividad turística, actividad administrativa, funciones urbanas que son también de alta valoración económica. Entonces, la costa es un espacio de conflicto histórico debido a esta mezcla de intereses que influyen mucho en el desarrollo económico y en el desarrollo general de un país. Si vemos la dependencia, por ejemplo, de ciertas actividades económicas nuestras, portuarias, el acceso también al mar da seguridad en conectividad, en transporte, se dan las rutas comerciales, y desde el punto de vista ecológico, la costa provee servicios ecosistémicos que son de alta valoración para la adaptación al cambio climático. ¿Como cuáles, por ejemplo? Eso. Por ejemplo, aprovisionamiento de agua, que es vital, ya lo destacaba Irlanda. Para nosotros en la costa es muy importante la conexión con las cuencas hidrográficas, porque lo que pase en los ambientes de montaña incide en la cantidad, volumen de sedimento que llega a la costa, y esa es la materia esencial para que las playas se puedan también regenerar. Por lo tanto, es fuente segura de agua a través de los humedales, porque ahí tenemos cuerpos de agua. A la vez también hay un aprovisionamiento de recursos básicos para la sobrevivencia humana. Si nosotros incorporamos el agua, más los recursos naturales que son alimento para las comunidades, y así lo ha sido ancestralmente si consideramos la relación de los pueblos originarios con la costa, ya tenemos elementos que son vitales para sobrevivencia de la vida en general. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con aprovisionamiento de recursos, capacidad de regulación del clima, como lo hace también la costa, regula los contrastes térmicos, ayuda también a que las ciudades tengan áreas verdes capaces también de regular la temperatura interna. A la vez también son elementos naturales de mitigación para eventos extremos y grandes tsunamis, por ejemplo, amenazas naturales. Perder un humedal o perder una playa involucra más exposición y mayor vulnerabilidad a recibir impactos de amenazas naturales que ya sabemos son muy recurrentes en Chile. Entonces, una pérdida gigantesca por todo este conjunto de servicios que provee, que tienen valoración económica, pero que también tienen una valoración cultural, considerando la cosmovisión de los pueblos originarios y la relación que tienen las caletas de pescadores respecto de los usos. Entonces Sí, hay una... háblanos un poquito de eso, me gustaría que conversáramos, sobre el impacto, sobre la erosión, cómo impacta en este aspecto cultural también. Sí, bueno, es súper difícil encontrar un uso al nivel de extractivismo que nosotros tenemos en nuestras ciudades, en una comunidad o en un pueblo originario, porque las cosmovisiones que tienen los pueblos originarios son por respetar los pulsos de la naturaleza, vinculan las actividades económicas respecto de estos pulsos o equilibrios que tiene la costa. En cambio, nosotros en las grandes ciudades hacemos un uso que a veces sobrepasa la regeneración de estos recursos y degradamos por diferentes fuerzas motrices. Por lo tanto, cuando extraemos, por ejemplo, las arenas de los campos dunares, rellenamos los humedales para proyectos inmobiliarios, obstruimos, por ejemplo, el sedimento construyendo grandes embalses o obras dentro de las cuencas hidrográficas, o sometemos a nuestras cuencas hidrográficas con uso extractivo y desecamos los acuíferos. Todas esas afectaciones se traspasan a la costa, haciendo perder superficie y haciendo perder tanto morfología como funcionalidad de esos ecosistemas. Por lo tanto, hay un impacto grande porque al no tener sedimentos, una playa retrocede, por lo tanto sobreviene la erosión. A la vez también hay una afectación por la relación sistémica entre la playa, el humedal y la duna, dentro de sistemas que tienen un funcionamiento de muy íntima interacción. Por lo tanto, el afectar a la playa se afecta también lo que está concatenado. Y esos procesos son generalmente irreversibles.
Hay países hoy en día que están tratando de reconstruir, de hacer restauración de ecosistemas, porque perder estos ecosistemas es una pérdida irreversible. Aunque podamos restaurar después, esa afectación se traspasa a la vida humana en forma de pandemia, en forma de desastre, en forma de menor calidad de vida, lo cual repercute también en el desarrollo humano. Sí, Carolina, explícanos y explícanle a nuestra audiencia el proceso o cómo la playa sirve de barrera para marejadas y tsunamis. Ojalá es lo más simple posible, pero para que todos podamos Sí, entender ese proceso. bueno, la playa es un sistema que tiene teleconexiones globales, regionales y locales. Depende de dos elementos principales, que es la fuente de sedimentos más energía de oleaje. Ambos aspectos se generan no en la misma playa, sino que en zonas muy alejadas de la costa. El sedimento viene de las cuencas andinas, por ejemplo, o de las cuencas locales, las cuencas costeras, y el oleaje viene de zonas muy alejadas que están generalmente en centros de bajas presiones o en sectores más en el centro de las cuencas oceánicas. Por lo tanto, el oleaje para llegar aquí, como en forma de esta rompiente que tengo en la foto, ha cruzado miles de kilómetros de mar profundo y ha llegado disipado en función de la morfología que yo tengo bajo la playa submarina. Si yo corto el suministro de sedimento, el oleaje no tiene la capacidad de construir forma. Por lo tanto, voy a tener la energía, pero sin el transporte de sedimento yo no puedo construir la playa, y hacia atrás la playa no se puede estabilizar a través de montículos dunares, y lo mismo si no están esos montículos dunares, hacia atrás no se puede generar, por ejemplo, un campo dunar. El sedimento va fluctuando en función de la variabilidad climática, hay un régimen estacional, hay un momento en el año que tenemos más aporte de sedimento y el oleaje es más energético, por ejemplo en periodos de tormentas en invierno, pero con las marejadas que ocurren prácticamente todo el año, esa condición estacional de que las playas se ensanchan en verano y pierden masa en invierno debido a los frentes tú me corriges, Pablo, las tormentas invernales, se recupera, y de alguna manera había antes un equilibrio, algo reconocido desde el punto de vista estacional. Ahora con las marejadas, la pérdida de arena y el movimiento de la arena es muy poco conocido, y el cambio morfológico es muy violento. Entonces, las playas les cuesta mucho más recuperar la pérdida de arena por parte de marejada, pero también por factores antrópicos, porque si construimos edificios como está acá atrás en la imagen, y obstruimos el drenaje local, el aporte de las quebradas locales que transitan el sedimento desde las cuencas locales a la playa, también la playa entra en un proceso de pérdida de masa, también provoca erosión. Entonces aquí hay factores combinados entre elementos que vienen vinculados al cambio climático, como por ejemplo las marejadas, que es lo que estamos estudiando hoy en día, y además una intervención antrópica violentísima que ha ido tomando terrenos de playa y ha ido usando los humedales y los campos dunares para que este paisaje se trance como un elemento material dentro del modelo económico que nosotros tenemos. Entonces, este paisaje de sol y playa también se vende como un elemento de alta valoración para generar segundas residencias, por ejemplo, y generar este tipo de urbanización nociva que desconoce la dinámica y la funcionalidad que tienen estos ecosistemas. Entonces, también hay una afectación por el lado humano. Carolina, ¿qué tecnologías espaciales ocupas en tus estudios y cómo las ocupas? Es complejo analizar los cambios espaciales y temporales que tiene la costa, porque tenemos pulsos que son de cientos de años, es decir, la mayor parte de las costas en el mundo tienen un origen que va de miles de años, que se relaciona con el último gran cambio ambiental que tuvimos,
y con una serie de cambios en el nivel del mar. Por lo tanto, esta herencia se ha ido traspasando a lo que actualmente tenemos como paisaje costero. Entonces, ahí hay una escala de tiempo de miles de años. Las tecnologías que nosotros usamos ahora nos permiten analizar cambios históricos, considerando, por ejemplo, que la fotografía aérea más antigua es más o menos de los años 40. Generamos un set de datos a partir de las fotografías aéreas históricas para ver cambios históricos, y con los avances en geotecnología en los últimos años hemos podido mejorar esa base de datos histórica usando satélites, imágenes de satélites, principalmente Landsat, Sentinel, que tienen un grado de resolución espacial mayor y nos permiten cumplir con los errores mínimos que necesitamos para poder establecer los cambios en planta de las líneas litorales que nos llevan a calcular las tasas de erosión. Y lo mismo pasa con el mapeo de ecosistemas, por ejemplo, para poder estimar la pérdida de superficies de humedales, necesitamos imágenes satelitales de alta resolución o fotografías aéreas de vuelos bajos para que se pueda tener errores medios cuadráticos inferiores a 1 metro. Y considerando esto, ¿por qué? Porque para establecer un cambio temporal en una playa y saber si hay acreción o erosión, necesitamos una resolución submétrica, lo que nos llevó a combinar también trabajo de terreno usando sistemas de posicionamiento global, GPS geodésico, con una red geodésica local vinculada también a los cambios verticales que provocan los terremotos. Porque todo lo que los procesos litorales pueden proponer, los terremotos lo desordenan en la vertical. Entonces, cuando hay un alzamiento costero de 2 metros o una subsidencia importante, los niveles medios del mar o los niveles de reducción de sondas que requieren los trabajos topográficos o batimétricos para ver cambios altimétricos, tienen que ser nuevamente levantados. Nos ha pasado con todos los terremotos, entonces hay que hacer levantamientos constantemente para poder usar las imágenes satelitales, las fotografías aéreas, y la validación de esos resultados que se hacen en gabinete se validan con el trabajo en terreno, recorriendo las playas, levantando las líneas de playa con GPS geodésico, y últimamente también, bueno, hemos estado usando drones que nos han ido generando también una base de datos, pero importantísima, de imágenes, que no es un proceso fácil, también se requiere de mucha validación, pero nos ha ido sumando buena información para poder generar mejores interpretaciones de los cambios temporales que tiene la playa u otro ecosistema. Pablo Saluzzi es geógrafo y consultor ambiental, magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posgraduado en vulcanología de la Universidad de Girona, España. Ha trabajado en análisis demográficos y estudios de riesgos utilizando tecnología espacial, evaluando las tendencias de crecimiento urbano en distintas ciudades de Chile y también zonificando zonas de riesgo ante incendios forestales y aluviones. Ha realizado trabajos relacionados con los cambios en el bosque esclerófilo, nos vas a tener que explicar qué es eso, en la zona central, y docente en la Universidad San Sebastián. Además, sepan, queridos auditores, que Pablo también se dedica a la divulgación científica a través del podcast Crónicas de Ciencia. Pablo, las ciudades se están expandiendo bastante en los últimos años y su expansión no ha considerado la dinámica geográfica ni los posibles efectos del cambio climático. ¿Cuáles crees tú que han sido las principales características de la expansión urbana en Chile? Bueno, gracias por la mención del podcast. Claro, es un tema, en otras ciudades, los últimos 20 años han crecido, digamos, de una manera muy exponencial. Hoy día es importante tener claro que prácticamente el 90% de la población chilena vive en ciudades, por lo tanto las ciudades tienen, digámoslo, una gran presión desde el punto de vista de lo que es servicios y también el abastecimiento de distintos recursos.
lamentablemente este crecimiento, que es generalmente tiene características muy similares a las grandes urbes en Chile, ha crecido como se lo conoce como el urban sprawl, es decir, tipo mancha de aceite, es el nombre del fenómeno, y muchas veces no considera, por ejemplo, zonas de riego, muchas veces la expansión urbana, que no solamente incluye a territorios que son finalmente usados por gente de menor ingreso, sino que también territorios que son usados como residencias, digámoslo, de alto costo, o sea, eso es, digámoslo, es así. Se desconocen dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo aluvional, se conocen dinámicas que tienen que ver con fallas geológicas presentes, y eso tiene que ver también por el desconocimiento, y obviamente refuerzo lo que decía Irlanda, o sea, obviamente hay un desconocimiento de la dinámica de nuestra geografía, muchas veces asociada a zonas de montaña, porque por lo menos en el Valle Central de Santiago también he visto casos en Concepción, Antofagasta, Iquique, el crecimiento urbano es hacia las zonas de pie de monte, y muchas veces ocupando zonas de quebrada por distintas razones. O sea, de hecho, uno puede ver el caso de Antofagasta como la población migrante está ocupando hoy en día zonas de quebrada, y eso es un tema que hay que abordarlo. Y por lo mismo también, cuando crecen a zonas como el Piedemonte, y eso es muy importante, porque el Piedemonte tiene una función ecológica fundamental, y eso es algo que no se ha comprendido. ¿Cuál es esa? Bueno, el Piedemonte tiene una función, del punto de vista cuando se observa esa condición natural, el Piedemonte tiene bosque. Cuando tenemos la condición natural sin intervención, los piedemontes en la zona central tienden a desarrollar un bosque justamente que se llama el bosque esclerófilo. ¿Qué es el bosque esclerófilo? Es un bosque que tiene condiciones de adaptación específicas para el clima mediterráneo, que es esencialmente el clima que está presente desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, ¿ya? Por lo tanto, es un bosque que puede abastecerse de agua en los periodos de lluvia, es decir, los 3 meses, que es lo que se presenta el invierno, y el resto del año puede soportar la sequía o el periodo de aridez, que es este clima mediterráneo, y tiene varios beneficios. Uno, tiene la condición, primero, de tener raíces muy profundas, ya que de alguna manera siempre busca llevar el agua que capta en su estructura arbórea, busca llevarla hacia lo que son las napas subterráneas, alimentando así los acuíferos, y ese hecho que tenga raíces profundas, inmediatamente le genera una red de protección al piedemonte, es decir, evita aluviones. Es una condición básica. Por lo tanto, si tú cortas el bosque esclerófilo, que es prácticamente una situación que nos va a observar en buena parte ya de lo que es la zona central, estás generando las condiciones para que se generen fenómenos aluvionales, ¿ya? Y sumado al hecho que estás perdiendo la capacidad de absorber CO2, que hoy día sabemos que es uno de los principales gases de efecto invernadero, ¿ya? Y también todas las funciones ecológicas que tiene con todas las especies que dependen de este bosque, y también la posibilidad de controlar la temperatura en la cuenca, porque los bosques generan control de temperatura de manera muy eficiente en zonas urbanas. ¿Y qué pasa hoy día? El gris de la ciudad está acorralando al verde del nativo, cuando debería ser al revés. Las ciudades deberían estar rodeadas de verde de bosque nativo, porque estamos perdiendo necesariamente el control, por ejemplo, que pueden ejercer estos bosques frente a las olas de calor que estamos teniendo de manera más recurrente en la zona central. ¿Tienen alguna relación estos dos fenómenos que has mencionado? Tú dices el La golpe de expansión calor. urbana y obviamente la disminución del bosque esclerófilo. Claro, están En absolutamente tu relacionados, porque trabajo, ¿cómo los relacionas? claro, porque en la medida que la ciudad crece hacia estas zonas que tienen una función ecológica específica, una función amortiguadora, estás perdiendo biomasa por un lado, y además está aumentando otro fenómeno secundario de las ciudades, que son las islas de calor, porque el cemento funciona como la roca, o sea, durante el día absorbe mucho calor, lo libera rápidamente durante la noche, y eso genera que muchas veces durante el verano sea imposible dormir. Es una cosa muy, muy práctica como esa, ¿ya? Y eso tiene que ver con el fenómeno de isla de calor, dado que además estamos perdiendo esta biomasa del bosque esclerófilo, y no estamos también desarrollando las áreas verdes que deberíamos tener, ya sea por planificación, dado que los instrumentos de planificación territorial de la década del 60, en el caso de la zona central, el PRMS establecía una serie de áreas verdes que deberían haberse construido, muchas de ellas no se han construido, y que hoy día son sumamente necesarias, porque lo que necesita la ciudad de la zona central son áreas forestales, no simplemente hablar de parques y de pastos, es hablar de áreas forestales. Eso es lo que se necesita hoy en día como medida justamente de adaptación y mitigación del cambio climático. O sea, tiene una doble función,
el desarrollar este tipo de infraestructura verde. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre mitigación y adaptación al cambio climático? Ya, O de la ciudad perfecto. al cambio climático. Claro, hay que entender que la mitigación tiene que ver con el hecho de disminuir nuestra emisión de CO2. Hoy día el gran tema es cómo disminuimos, dado todas las gamas de desarrollo de actividades que tiene el ser humano, cómo disminuimos la emisión de CO2. Eso tiene que ver con la mitigación, y la adaptación tiene que ver cómo nosotros, nuestras infraestructuras urbanas, y eso lo mencionaba bien Carolina, se adapta a este nuevo escenario en donde tenemos más lluvia, en donde tenemos procesos de mayor erosión, y finalmente entendemos que hay que adaptarse. O sea, hoy día claramente se han propuesto varias medidas con respecto a lo que es controlar, por ejemplo, el efecto de los oleajes en algunos sectores, pero se sabe que el oleaje va a persistir y va a ir más allá de cualquier infraestructura que se construye. Por lo tanto, hay que saber aceptar eso y adaptarse a este nuevo escenario, adaptarse a estos nuevos escenarios de calor que van a venir, o a estos nuevos escenarios de lluvias muy copiosas, aunque en periodos muy cortos. Eso va a significar necesariamente inundaciones, y necesariamente pasa por la resiliencia, porque sabemos que con determinados montos de precipitaciones o determinados montos de viento perdemos abastecimiento de agua por aluvión en cordillera, o bien tenemos pérdida de abastecimiento de energía eléctrica por la misma causa. O sea, y eso nos está dejando en claro en el último momento que nuestras ciudades tienen una resiliencia que debe ser mejorada. De todas maneras. ¿Y cuáles tecnologías espaciales tú ocupas en tus estudios? Esencialmente lo que tiene que ver con zonificación de riesgo. Hemos estado trabajando en estudios, hoy día de hecho estamos en un estudio en Iquique, observando las quebradas con fenómenos aluvionales, justamente atrás de la imagen Landsat que has mencionado, porque la imagen Landsat tiene esa posibilidad de que muchas son gratuitas. También hemos usado también del sensor MODIS de la NASA, que también tiene buena resolución, pero esencialmente Landsat aquí, más que nada por la posibilidad de tener imágenes gratuitas, o a veces a bajo costo, son las que más se ocupan. Obviamente siempre esto acompañado con soporte en terreno, es fundamental. Hoy día también la tecnología del dron ayuda mucho a hacer levantamiento, especialmente lo que tiene que ver curvas de nivel, elementos planimétricos, facilita mucho la cosa, es rápido. Pero en ese sentido la imagen te da una visión global que creo que es fundamental en estos análisis, y sobre todo lo que tiene que ver con la secuencia histórica. Uno puede ir viendo la dinámica de cómo se han ido expandiendo las ciudades para ir entendiendo también qué va pasando. En el caso interesante lo que pasó con Chañaral con respecto a los fenómenos aluvionales, y también revisando el caso Antofagasta en el norte con el aluvión del 91. Lamentablemente muchas veces se vuelve a construir donde mismo, entonces eso te lleva a analizar la necesidad de corrección de los instrumentos de planificación territorial, que lamentablemente tienen el problema que son lentos, son burocráticos, a veces demoran 10 años, y ahí hay que darle una vuelta de tornillo a la burocracia de estos IPT. Chicos, pregunta para todos. Ahora no tiene por qué ser en orden, el que quiere puede dar su opinión. ¿Ustedes creen que estamos haciendo lo suficiente para conocer cómo afectan los fenómenos naturales al ecosistema y cómo somos parte de este ecosistema? Por lo tanto, esta afectación también va a tener influencia en nosotros. ¿Hemos hecho lo suficiente? Bueno, los efectos que estamos viendo ahora, la tremenda degradación, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver en la costa, es que nos falta muchísimo todavía, y que tampoco hay un trabajo comparado entre la toma de decisiones y las comunidades. Quizás estos tres ejes, entre ciencia, comunidad y toma de decisiones, deberían trabajar de manera más colaborativa para sumar fuerza, porque en muchas áreas vemos que las comunidades son las que están hoy en día tratando de buscar soluciones, de entender por qué su territorio les está cambiando, por qué pierden un recurso que siempre lo han tenido y que en corto tiempo ya no lo tienen, cómo les va a impactar el cambio climático, porque genera mucha incertidumbre. Informarse quizás de una manera más científica, y también empoderar a la comunidad para poder ser interlocutores válidos en procesos más participativos. Por ejemplo, que se le instale un proyecto inmobiliario como acá atrás, que vaya un proyecto a rellenar un humedal que ellos valoran en el ámbito cultural. Casos que se repiten, solamente considerando el trayecto que tuvo, por ejemplo, la ley de humedales urbanos, que fue una ley impulsada por la comunidad y que se aprobó en tiempo récord.
Debería pasar lo mismo con el agua, con la revisión del Código de Aguas, con la ley de glaciares. Nosotros estamos acá tratando de impulsar una ley de costa porque falta justamente cosas por hacer y de sumar trabajo colaborativo. Entonces, en aquellos lugares donde las comunidades están haciendo lo que debe hacer el Estado, ahí hay harto por hacer. Por ejemplo, que estemos nosotros hoy en día relevando el carácter público de la costa como uno de los últimos espacios participativos que contiene bienes de uso público que son para todos y no son parte de un modelo económico que aglomera y acumula, porque eso no conduce a felicidad humana ni a bienestar social. Paisajes totalmente elitizados y segregados y a punta de reconstrucción y a punta de desastre. Esta historia reciente y repetitiva nos habla que nos falta mucho todavía por hacer. Vi que ustedes dos, Pablo e Isla, también estaban asintiendo cuando Carolina mencionaba la ley que están promoviendo. ¿Quieren comentar algo al respecto? ¿Isla? No sé, ¿Pablo? ¿Irlanda? ¿O yo? Sí. Adelante, Irlanda, por supuesto. Bien. Mira, bueno, sí, asentaba harto con la cabeza, escuchando atentamente a Carolina, porque, bueno, remontándome a mis años de estudio, mis profesores fueron geógrafos. Entonces, ellos hablaban algo muy similar a lo que menciona Carolina, de lograr esta conexión con los fenómenos naturales, las características del entorno y, obviamente, la comunidad. Y también con la labor del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para, digamos, asegurarnos a nosotros un buen pasar, un buen vivir, ¿cierto? Respetando todas estas características, los servicios ecosistémicos y todo lo que comentaba Carolina anteriormente. Y me pasa que, claro, o sea, ¿qué hacemos nosotros acá bueno, yo vengo de un área más ingeniería, yo vengo de la otra parte. Y cuando tú llegas a trabajar con todo lo que te enseñaron, con todo lo que tú sabes que tienes que respetar, te das cuenta de que el 10% de lo que se debe, se hace. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que no hay una coordinación, no sé si me voy a llamar por lo que estoy diciendo, pero no hay una coordinación con la parte pública, o qué pasa a nivel ministerial. Uno no entiende porque, por ejemplo, yo trabajé en constructoras, trabajé en temas de puente, y de pronto, ¿qué pasa con el tema ambiental? ¿Se respeta o no se respeta? ¿Se respetan los plazos? ¿Se respetan ciertas características del entorno? Eh, entonces yo creo que ahí todavía falta un nexo y unir un poco esas dos áreas. ¿Para qué estamos construyendo? ¿Para qué estamos creciendo de esta forma? ¿Nos va a servir? ¿Vamos por buen camino? ¿Estamos conservando lo que tenemos o no? O sea, un poquito resumiendo lo que dijo Carolina, porque yo creo que la explicación que dio ella estaba muy, muy clara, y un poco ejemplificando con lo que dijo. Yo creo que falta, se ha hecho un gran trabajo, sí, considero, pero falta aún ese nexo. La ley de humedales que menciona Carolina es algo que se aprobó en tiempo récord. Nosotros tenemos un humedal acá, el humedal Tres Puentes, eh, que hemos tenido un tema bien polémico. El humedal Tres Puentes queda a 3 cuadras de mi casa, eh, y ahora hay un proyecto bien grande que se quiere realizar en el sector. Sin embargo, ese proyecto carece, a mi juicio, y al juicio de varios que hemos estado leyendo el proyecto, carece de estudio ambiental, de cuál es el efecto en el entorno, cuáles son los servicios ecosistémicos que entrega. Entonces, ahí también hay una dualidad. ¿Qué pasa? ¿Estamos respetando nuevamente o no? Esa es la pregunta. Eso puedo, digamos, Pablo. Pablo. Claro, yo creo que sí, sí hemos avanzado, pero este avance está en directa relación en cómo estamos comprendiendo el territorio en el que habitamos. De hecho, esta compleja geografía, justamente recién la estamos conociendo, dado la dinámica. Yo creo que desde el 2010 en adelante como que nos sacudimos un poco, literalmente con el terremoto, y también sacudieron la conciencia de la necesidad de entender el territorio que tenemos. Y ese es un tema que justamente hemos ido avanzando con leyes en la medida que hay también conocimiento científico para generar las leyes. O sea, finalmente la ley salió gracias a que hubo un robusto apoyo científico para sacar esa ley de humedales. Eso es súper importante. Una ronda de presentaciones en el Congreso,
y de esa misma manera tienen que sacarse adelante otras leyes en la medida que comprendamos científicamente, con data, lo que estamos finalmente tratando de defender, porque la idea es sacar leyes robustas para que haya acción, que ese es el tema, porque es muy importante lo que dice Landa, a la medida que hay acción y tengamos evidencia científica, vamos a poder establecer las coordinaciones necesarias para que los ministerios muchas veces se pongan de acuerdo, es verdad, a veces hay dualidad de competencia, a veces hay ego, y a veces eso entorpece la protección del territorio, y eso es un tema que también hay que avanzar. Claramente. Hemos hablado bastante sobre lo que nos falta y ahora quiero invitarlos a que pensemos sobre lo recorrido, el camino recorrido. Díganme algún aspecto positivo dentro de su disciplina de lo que se haya avanzado en el último tiempo. Irlanda, ¿quieres partir? Bueno, algo importante de la disciplina de la glaciología en específico, que ahora ya no sabemos que solamente existe un glaciar y el glaciar está sobre la montaña, sino que sabemos que el glaciar fluye, perdón, que el glaciar tiene 7 tipos distintos, dependiendo de a qué altura se encuentra, dependiendo de en qué región está, tiene diferentes temperaturas, y eso para el común de pronto es alucinante, porque creen que un glaciar es solamente una masa de hielo que está sobre una montaña y que probablemente se muera. Esos son estudios que, digamos, se han hecho en nuestro país a partir del 65, si mal no recuerdo, con el señor Ligutri, y hasta el día de hoy nos siguen sorprendiendo todas las características hermosas que hay de cada uno de los glaciares, glaciares cubiertos, glaciares de roca, etc. También hemos logrado comprender el continente blanco, comprender cómo funciona la Antártica, cómo funciona este gran continente de hielo, cómo influye en nuestro continente y cómo influye específicamente en nuestro país, cómo influye en el clima de la zona austral, hasta Puerto Montt influye. Es muy bonito lo que se ha hecho, quizás a nivel internacional podría citar muchas investigaciones, pero yo voy a ser mucho más nacionalista, voy a citar las investigaciones que se han realizado por científicos chilenos, que son bastantes, y creo yo que ahí yo me saco el sombrero por todo lo que han entregado. Si bien algunas cosas no llegan a la comunidad, eh, espero que este sea un espacio para que algunos busquen y comprendan y miren un poquito más allá, un poquito más arriba sus montañas, abran su ventana y miren sus montañas y las vean con otros ojos. Eso podría comentar de mi área. Perfecto. Pablo, ojalá algún aspecto positivo nacional, del desarrollo Sí, nacional. sí, de todas maneras, yo creo que uno de los aspectos positivos que tenemos en los últimos años son dos cosas. Primero, cómo hemos logrado acercar la academia a la ciudadanía. Yo creo que la academia está hoy día mucho más cercana a la ciudadanía. Ya no nos ven como estos unos seres raros con delantal blanco, peinados con gomina. No, somos seres vivos que tenemos mucha pasión por lo que hacemos y que queremos contarla. Y eso, de hecho, también uno de los motivos por los cuales yo creo el podcast, porque hoy día yo veo mucho interés en conocer y saber más de ciencia. ¿Ya? Y es muy importante que se hayan creado justamente a partir del 2010 para un poco responder todas las inquietudes que nacen tanto por lo que son los organismos públicos como la ciudadanía, varios centros de investigación como el CIGID en Nuestra Carolina, el CR2 de la Universidad de Chile, que lo que hacen es acercar este conocimiento científico a la comunidad y no solamente acercarlo, sino que escuchar a la ciudadanía, recoger sus inquietudes y hacerla partícipe de la planificación del territorio. Yo creo que eso no estaba antes del 2010 al nivel que está hoy en día. Yo creo que eso es una de las grandes lecciones que tenemos en el 2010, es como este triángulo de ciudadanía, ciencia academia y organismos públicos están trabajando de una manera más cercana, y eso creo que es muy necesario que se refuerce, porque hoy día la ciudadanía es fundamental en lo que se nos viene, en todos los cambios que estamos teniendo hoy en día, y ahí la voz de la gente, la voz de la gente que ocupa el territorio, tiene que ser escuchada en mejor medida, y eso creo que ha sido un gran avance desde el 2010. Carolina, un aspecto positivo que Sí. haya acontecido en los últimos 10 años y que sea de origen nacional.
Bueno, parece que tuvimos experiencias similares con Pablo, porque yo tenía también en mente justamente, es un hito el terremoto 2010, porque literalmente, como él dijo, fue un sacudón de conciencia y nos permitió empezar a construir o a entender lo que hoy en día llamamos co-creación del conocimiento y la co-creación para la planificación del territorio, es decir, generar transformaciones sostenibles, pero involucrando a diferentes actores con sus diferentes perspectivas. Y eso era algo que por lo menos yo hace 10 años, antes del terremoto, no lo había experimentado y se dio entonces esta posibilidad de hacer también literalmente un trabajo de interdisciplina, que llevó a que los geógrafos podamos también relacionarnos mejor con geólogos, con ingenieros, con una amplia gama de disciplinas que eran más bien esquivas, por lo menos en los primeros años de formación que yo tuve como geógrafa, fue súper difícil trabajar la costa con otro especialista. Luego de ese hito también, la complejidad que generó el terremoto de 2010, estábamos hablando de transformaciones violentas de la costa y hay mucha afectación de comunidades, entonces obligó a mirar esta complejidad con otras miradas. Y luego entonces comenzó a darse mucho más la posibilidad del monitoreo de playas, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Así que ya no ando midiendo playas sola, ando con un buen grupo de colegas que apañan y también están aportando desde su ámbito. Y ojalá esto también crezca a más mujeres, porque también faltan muchas mujeres en ciencia en general y en el ámbito costero. Ojalá también pueda ser una motivación adicional al género. Sí, respecto a que ya no estás monitoreando solo a las playas y respecto a que todos ustedes ocupan tecnologías espaciales en sus estudios y en sus investigaciones, ¿ustedes cómo creen que la democratización de las imágenes satelitales pueda impactar en sus disciplinas y en el conocimiento de aquí a 5 años más, por ejemplo? ¿Pablo? Yo creo que es fundamental, bueno, siempre creo que la democratización de la información debe hacerse a todas luces y fundamentalmente yo creo que el acceso particularmente de las comunidades, entiéndase, municipios, yo creo que es fundamental que los municipios tengan mayor acceso a esta información, puedan tener equipos que puedan explotarlos, dada la capacidad que puedan también tener instalada, entiéndase, capital humano, porque en el territorio de los municipios son los primeros llamados a dar la primera respuesta frente a fenómenos de emergencia, y creo que ahí es muy necesario, importante lo que puede pasar en los próximos 5 años, el entendido que el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo por licitar el desarrollo de tecnologías satelitales en Chile. Supone que hay una meta de desarrollar una cantidad de satélites propios que van a poder justamente determinar la posibilidad de eventos de los, digamos, de los desastres socioambientales asociados a satélites geoestacionarios o otra tecnología que apoye finalmente la toma de decisiones. Muchas gracias. ¿Alguna de ustedes? Sí, bueno, por el lado del trabajo que estamos haciendo con el observatorio, es un lema, en realidad es parte de la visión que tenemos, la democratización del conocimiento y también la descentralización del conocimiento. Hay mucha información dentro de Santiago y opera como una buena burbuja, y hay mucho aislamiento de esa información en región. Entonces hay que tratar de fomentar ese traspaso a las comunidades, a las tomadoras de decisión para también robustecer la gobernanza local. Entonces, el acceso a la información ya no puede ser un privilegio de pocos. Entonces, eso también transforma rápidamente hacia modelos mucho más sostenibles, hacia bienestar social. En general, el acceso a la información tiene un tremendo impacto en el desarrollo humano en general. Entonces, centrarnos ahí y nosotros como académicos o la posibilidad que tenemos de vincular la ciencia con estas necesidades de problemas reales hacia las comunidades, es algo que realmente, por lo menos a mí, me motiva muchísimo. Bueno, Irlanda. en el área
de la glaciología en el área hídrica igual es sumamente importante tener una disponibilidad de imágenes, pero también tener una disponibilidad de información que, tomando lo que dice Carolina, sea descentralizada, porque si buscamos información, principalmente nosotros encontramos información asociada a la zona centro, al norte. Últimamente, hace unos 7 años aproximadamente, ya hay mayor información sobre estas zonas. No es fácil, sabemos por la cobertura de nubes, por un montón de cosas que hay. Sin embargo, ojalá que en un futuro nosotros contemos con imágenes propias, con sistemas espaciales propios también, que puedan apoyarnos incluso en obtener información en la zona más austral y también apoyar a las investigaciones en el ámbito antártico. Nosotros en la parte antártica principalmente utilizamos información que es gratuita, como también es bajada de satélites pagados, digamos, no es barato, y sería ideal que nosotros tengamos información en imágenes de muy buena resolución y que sean propias, o sea, sin pasar a pedirlas a otra parte, sino que las generemos nosotros. Un poquito resumiendo lo que decían los colegas anteriormente. Chicos, los quiero hacer un poco imaginar. Si ustedes fueran asesores presidenciales o ministros, pero ministros, ¿verdad? Con real poder de incidencia, ¿ya? Y de ejecución en el diseño e implementación de políticas públicas en su sector. Nómbrenme la primera medida que tomarían. ¿Comienzo yo? A ver. ¿Sí? A ver, qué difícil. La primera medida que tomaría yo sería hacer una unidad de glaciares y nieves por región. Cada región que tuviera su unidad de glaciares y nieves, que sea obviamente pertinente a su realidad, y que trabaje en apoyo, obviamente, a los centros científicos que estén en las localidades. No puede ser a mi gusto. No puede ser que haya solamente una unidad en Santiago y que recién hayamos abierto una unidad de glaciares y nieves en Aysén. Considero yo que ahí estamos al debe todavía, y sería ideal que pudiéramos tenerla disponible para cada región, por todo lo que por todos los estudios que genera. En serio. El primer mandato. Carolina, una medida. Bueno, una medida que marcaría un cambio muy grande en la costa sería la aplicación de una política para la gestión de recursos hídricos, es decir, recuperar el concepto de manejo integrado de cuencas hidrográficas, porque obligaría a replantearse el agua como derecho humano, el agua como bien nacional de uso público, y también obligaría a regular los usos, porque sin agua, ya comentábamos, no hay vida. Entonces, a la vez también el impacto que tiene en la costa. Entonces, con el manejo integrado de cuencas se darían solución rápida a muchos problemas complejos de carácter más integrado que tenemos en todo el territorio nacional. Partiría por eso. En mi caso, yo creo que las primeras decisiones que tomaría sería claramente invertir en mayor tecnología de monitoreo del cambio climático. Creo que es fundamental hoy día tener todas las herramientas tecnológicas, entiéndase acceso directo a imágenes satelitales como Irlanda, pero también de aquí a toda infraestructura que nos ayuda a levantar datos para comprender el fenómeno, entenderlo y así finalmente proteger los territorios que van a ser más afectados en el futuro bajo este actual escenario. ¿Y por qué lo digo? Porque primero, por ejemplo, no tenemos radares meteorológicos, que es algo fundamental para entender los nuevos tipos de tormentas que estamos teniendo. O sea, no puede ser que un ruido atmosférico, que es un fenómeno que ocurre durante ya más de 20 o 30 años y que está documentado como tal, aún no lo comprendamos. Y tampoco tengamos la capacidad de entender su dinámica. Y sobre todas las cosas, porque esa información es fundamental para entender escenarios en el cual el cambio climático está teniendo
cambios en los indicadores mucho más rápido de lo que esperábamos. O sea, muchos de los cambios que estamos observando hoy supuestamente iban a ocurrir el año 2030. O sea, claramente esto va mucho más rápido de lo que se proyectó y eso es necesario, por lo tanto, tenerlo en consideración en base a inversiones en tecnología. Muchas gracias a todos y como última pregunta, quiero también invitarlos a pensarnos en otros planetas, ¿ya? Como este es un podcast dedicado al espacio exterior, me gustaría que le comentaran a nuestro público si tuvieran que elegir a 3 personas para colonizar Marte, ¿a quiénes elegirían y por qué? Pablo. Colonizar, bueno, cualquier planeta, en particular Marte, requiere una pasión por lo que hace absoluta. Yo creo que aquí no hay un filtro de vivo o muerto, ¿no? Pero yo creo que si pudiera llevarlo, llevaría uno de mis, digámoslo, de uno de mis mentores, con los cuales yo crecí pensando, oye, quiero ser como él, que es Carl Sagan. Absolutamente para mí Carl Sagan es un inspirador como comunicador científico y además como un apasionado en las geociencias, que creo que sería fantástico poder llevarlo. Claramente era una submeta, él fue uno de los primeros en lanzar las primeras sondas a Marte, las sondas Viking, estuvo él justamente, y también estuvo detrás de las sondas Voyager, que tiene el famoso disco que lleva la marca del cuerpo humano con sonidos de nuestro planeta, a quien pueda escucharlo, a quien sabe dónde. Ese sería uno de los primeros invitados, y también yo creo que también siguiendo la misma línea, un discípulo de él, que la historia que tiene es muy bonita con Carl Sagan, que es Neil deGrasse Tyson. También yo creo que sería muy interesante ver a estos dos personajes hablando de, oye, ¿qué hacemos con los futuros asentamientos acá en Marte? Que sería una conversación muy interesante de escuchar. Yo esos son los dos que he pensado, un tercero como que no lo tengo. Yo creo que con esos dos yo creo que sería genial poder ver qué podríamos hacer con el futuro ocupamiento humano en Marte. Bueno, Pablo me quitó 2 que tenía, porque, bueno, al igual que ustedes, también vi Cosmos. Creo que de ahí empieza todas estas ganas de investigar, ¿cierto? Pero bueno, le vamos a poner un tercero ahí, nacional. Vamos a poner un nacional al profe Massa. Lo llevaría al espacio, sí. Yo creo que se lo merece por todo lo que han entregado. Tuve la oportunidad de conocerlo acá en Punta Arenas y de verdad que es una persona que comunica muy bien, una ciencia que no es fácil. Entonces yo creo que a él me gustaría llevarlo a colonizar Marte con su banderita chilena. ¿Quién más? Yo creo que off the record aquí yo te había dicho que llevaría un geógrafo. Yo creo que no sé si me llevaría a Pablo o a la Carolina. ¿Por qué es importante un geógrafo? ¿Por qué es importante? Porque un geógrafo, como para que la gente entienda, no solamente se dedica a ver estas características de la Tierra, sino que con todo lo que tiene relación. Entonces, si vamos a colonizar un nuevo planeta, tenemos que ver todas esas condiciones, ¿verdad? Y bueno, entre uno de los dos yo tenía un tercero, pero obviamente también voy a estar leal a mi área. Y bueno, sí me llevaría un mentor es Gino Castaza, el glaciólogo, y sí me lo llevaría a Marte. ¿Por qué? Porque en Marte se supone también hay cuerpos de hielo, no se sabe en qué estado, entonces sí necesita un glaciólogo o un hidrólogo para ver cómo vamos a distribuir el agua. Entonces ahí está. Ustedes dos tienen que hacer cachipunti para acá en Carolina. Porque eran 3. Bueno, yo estaba pensando lo mismo en temas de género, nótese. Pero también como hay que ver gestión y consensuar cosas, yo me iría también por el liderazgo femenino. Y me gusta mucho la Jacinda Ardern, cómo está gestionando Nueva Zelanda, porque además estaría segura que ella se la arreglaría para llevar científicos que promuevan la ciencia y se haga un buen uso de los recursos. Entonces seguramente ella llevaría o a Carl Sagan, como dijo Pablo, o llevaría a Stephen Hawking, o llevaría al profesor Massa. Y llevaría gente también que vincule
la manera en la cual esa ciencia va a generar un tipo de asentamiento. Entonces yo me quedaría con ella porque sé que ella tendría una muy buena rol de gestión para llevar a la gente idónea. Concuerdo. También. Un juego. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Si algún auditor quisiera contactarnos, ¿cómo puede hacerlo? Irlanda. Bien, bueno, en mis redes sociales, estoy como Irlanda Mora Rosales, en Facebook, si quieren conversar conmigo. O en Instagram, mi Instagram es público, es @glacióloga. Subo información a veces de temas de glaciología, geoturismo. Así que ahí he ayudado a algunos alumnos con preguntitas. Así que esas son mis redes sociales, si quieren me escriben. Y no sé si puedo dar mi correo. Si tú quieres. irlanda.mora.rosales@gmail.com. ¿Tienes alguna consulta sobre glaciares o sobre la Patagonia? Bueno, eso. Carolina. Yo soy mala para aprenderme las direcciones de correos de redes sociales, pero tengo el correo UC, que es kmartinezr, final, @uc.cl, y también es fácil ubicar las redes sociales del Observatorio de la Costa en Google, sale fácil. Y en Instagram creo que es, ya me voy a acordar, carolina.martinez.uc, que el Instagram me gusta mucho también, actuales. Pablo. Bueno, yo los dejo invitados. Tengo prácticamente el mismo nickname en todas las redes sociales: Twitter, Pesalucci, Instagram también es Pesalucci, y también los invito a escuchar el podcast de Crónicas de Ciencia, donde estoy contando todas las historias de ciencia que están ocurriendo, que han ocurrido y que pueden ocurrir en el futuro. La idea es compartir la ciencia con todo el mundo. Muchas gracias a todos, y a todos los dejo invitados para nuestro próximo episodio. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por la invitación. Adiós. Chao, gracias. Gracias.